Mi padre me cortó de la herencia para darle todo a su nueva esposa, pero cuando ella lo dejó sin un centavo, vino a buscarme, y esta fue mi venganza. La memoria más dolorosa que conservo de mi madre no es la de su muerte en sí, ni el momento en que supe que nunca más la vería. No fue la llamada del hospital ni la sensación de vacío cuando me di cuenta de que el mundo seguiría girando como si nada hubiera pasado. No, lo que más me atormenta es el último día en que hablamos, cuando su voz sonaba apagada, como si una parte de ella supiera lo que iba a ocurrir. Recuerdo que estábamos en la cocina, el aroma del té de manzanilla impregnaba el aire y ella, con su mirada fatigada, me dijo que, pasara lo que pasara, debía recordar que ella siempre había pensado en mí. Que su prioridad siempre había sido mi bienestar y que, sin importar lo que el futuro trajera, yo tenía que aprender a protegerme. No entendí en ese momento el peso de sus palabras, no comprendí que aquello no era solo una despedida, sino una advertencia. Yo tenía 19 años cuando mi madre falleció. Hasta ese momento, mi vida había sido estable, cómoda en muchos sentidos, aunque con la sombra constante de un padre que, si bien nunca fue abiertamente cruel, tampoco fue un hombre cálido. Su amor se sentía condicional, como algo que solo existía en la medida en que no representaras una carga, en la medida en que no incomodaras ni interrumpieras sus planes. Mi madre, en cambio, era la que mantenía todo en equilibrio, la que se aseguraba de que yo supiera que, pese a la indiferencia de mi padre, había alguien en este mundo que me amaba sin condiciones. Pero cuando ella se fue, todo lo que había conocido se desmoronó. Al principio, creí ingenuamente que, al menos en términos materiales, estaría protegida. Mi madre me había asegurado en más de una ocasión que, si algo le pasaba, mi futuro estaba garantizado. Ella no era una mujer que dejara cabos sueltos, sabía que mi padre no era precisamente el más confiable cuando se trataba de manejar dinero. Así que se había asegurado de que una parte de su herencia quedara directamente a mi nombre. Era un detalle que me había dado tranquilidad, porque aunque yo ya estaba en la universidad y me esforzaba por ser independiente, sabía que ese respaldo estaba ahí. Pero lo que no sabía, lo que jamás imaginé, era que mi padre había encontrado la manera de asegurarse de que nada de eso llegara a mis manos. Fue poco después del funeral cuando las cosas comenzaron a cambiar. De la noche a la mañana, la casa que siempre había sido un refugio se sintió ajena, como si ya no perteneciera a mí. Mi padre apenas me dirigía la palabra, estaba demasiado ocupado con sus propios asuntos, lo que en retrospectiva entiendo que no eran más que los preparativos para la vida que estaba a punto de construir sin mí. En menos de un año, él ya tenía a otra mujer en su vida. Una mujer que nadie en la familia conocía, que apareció de repente como si siempre hubiera estado ahí, y que, con una facilidad espeluznante, se adueñó de todo lo que alguna vez fue de mi madre. Recuerdo el día en que descubrí la verdad como si fuera ayer. Había recibido una llamada de un abogado, un hombre al que no conocía y que, con un tono frío y formal, me informó que se habían hecho modificaciones en el testamento de mi padre. Al principio, no entendí por qué eso debía preocuparme, pero cuando finalmente me explicó lo que significaba, sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. Mi padre había decidido desheredarme. No solo me había dejado fuera de su testamento, sino que todas las propiedades y bienes que alguna vez pertenecieron a mi madre estaban ahora a nombre de su nueva esposa. No había nada para mí. Fui a confrontarlo de inmediato. Recuerdo la sensación de furia recorriéndome el cuerpo mientras subía las escaleras hasta su despacho, la forma en que mis manos temblaban, no de miedo, sino de indignación. Cuando entré, él estaba sentado en su escritorio, revisando unos papeles con una expresión de absoluta indiferencia, como si no hubiera nada de qué hablar. Le pregunté si era cierto, si realmente había tomado todo lo que me correspondía y se lo había dado a una mujer que apenas conocía. Él ni siquiera levantó la vista cuando respondió, con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando quería hacerme sentir pequeña. Dijo que yo ya era adulta, que debía aprender a valerme por mí misma y que no podía esperar que él me mantuviera para siempre. Como si se tratara de una simple cuestión de madurez y no de la traición más vil que podía cometer contra su propia hija. En ese momento supe que no había nada que hacer. Mi padre nunca había sido un hombre de principios, pero hasta ese instante aún me aferraba a la idea de que, en el fondo, tenía algún tipo de conciencia.
Me equivoqué. Para él, su nueva esposa valía más que los años que mi madre dedicó a construir una familia con él, más que la sangre de su propia hija. En ese instante, entendí que ya no tenía padre. Así que me fui. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no tenía otro remedio. Si me quedaba, lo único que lograría era prolongar una guerra que ya había perdido. Así que reuní lo poco que tenía y me alejé. Sin dinero, sin apoyo, sin una red de seguridad. Aprendí a sobrevivir como pude, trabajé, luché, construí mi propio camino, y con el tiempo, dejé de esperar algo de él. Dejé de mirar atrás. Hasta que, años después, apareció en mi puerta con la mirada derrotada y las manos vacías. Su esposa lo había dejado. Y se había llevado todo. Actualización 1. 6 meses habían pasado desde la última vez que había pensado en mi padre con algo más que desdén, 6 meses en los que su existencia se había convertido en un eco lejano. Un ruido apagado en el fondo de mi conciencia que prefería ignorar. Desde el día en que dejé su casa, me había obligado a reconstruir mi vida con mis propias manos, sin permitirme caer en la tentación de mirar atrás ni preguntarme si algún día él se daría cuenta de lo que había hecho. Pero como el destino tiene un sentido del humor cruel, el pasado siempre encuentra la manera de abrirse paso en los momentos menos esperados. Y esa noche, cuando llamaron a mi puerta, jamás habría imaginado que al otro lado estaría él, despojado de toda la arrogancia que alguna vez lo había definido. Lo primero que noté fue lo mucho que había cambiado. Su presencia siempre había sido imponente, no porque fuera un hombre especialmente alto o fuerte, sino porque tenía esa actitud de quien nunca ha dudado de su propio poder. Pero el hombre que tenía frente a mí no se parecía en nada a la figura de autoridad que alguna vez conocí. Su postura estaba encorvada, como si el peso del mundo hubiera recaído sobre sus hombros de golpe, su rostro mostraba un desgaste que no era solo físico, sino emocional, y sus ojos. Aquellos que en otra época me habían observado con la frialdad de quien se sabe invulnerable, ahora reflejaban una desesperación tan cruda que casi resultaba patética. No fue necesario que dijera nada para que entendiera por qué estaba ahí. Sus labios se abrieron, pero por un instante pareció titubear, como si la vergüenza le impidiera pronunciar las palabras que ya estaban flotando entre nosotros. Finalmente, su voz, ahora carente de esa dureza habitual, se deslizó entre nosotros con una súplica apenas disimulada, dijo que necesitaba mi ayuda. Durante unos segundos, no supe cómo reaccionar. Mi instinto me pedía cerrar la puerta en su cara, fingir que no lo había visto, hacerle probar una fracción del desprecio que él me había obligado a soportar. Pero la curiosidad fue más fuerte. Así que, en un gesto que no sabría decir si fue motivado por el deseo de venganza o por un morbo silencioso, di un paso atrás y lo dejé entrar. La escena que siguió se desarrolló con una lentitud casi insoportable. Se sentó en mi pequeño sofá con la incomodidad de quien nunca ha estado en un espacio tan reducido, sus manos inquietas descansaban sobre sus rodillas y su mirada evitaba la mía. Como si en el fondo supiera que lo que estaba a punto de pedirme era un insulto a nuestra historia. Finalmente, con un suspiro que pareció drenar lo poco que le quedaba de dignidad, comenzó a hablar. Me contó lo que había sucedido con una voz tensa, como si revivirlo lo hiciera sentir aún más miserable. Su esposa, aquella mujer por la que me había desheredado sin un atisbo de remordimiento, había resultado ser mucho más astuta de lo que él imaginó. Con el tiempo, se había ganado su confianza al punto de que, sin darse cuenta, le había cedido más control del que debía. Primero fueron decisiones pequeñas, la autorización para manejar ciertas cuentas, el acceso a algunos documentos, la firma de un poder que en su momento le pareció inofensivo. Pero cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Ella había vaciado sus cuentas, vendido propiedades a su nombre y transferido bienes a lugares donde él no tenía jurisdicción para reclamarlos. Cuando intentó confrontarla, ella ya había desaparecido, dejando tras de sí nada más que un rastro de deudas y un nombre que ahora solo existía en documentos legales. Lo que más me sorprendió no fue la historia en sí, sino el tono con el que la contaba. No había enojo en su voz, al menos no el tipo de enojo que hubiera esperado. No maldijo a la mujer que lo arruinó, no levantó la voz con la furia de quien se siente traicionado. No.
En su tono solo había derrota, una aceptación amarga de que todo lo que le había ocurrido era, en el fondo, consecuencia de sus propias decisiones. Cuando terminó su relato, levantó la mirada y me observó con una expresión que jamás le había visto antes. No era exactamente arrepentimiento, porque no creo que mi padre fuera capaz de sentir algo tan puro, pero había algo en sus ojos que me hizo entender que en ese momento él sabía, con absoluta certeza, que se había equivocado. Y entonces lo dijo, con esa mezcla de vergüenza y desesperación que se le hacía tan ajena, dijo que no tenía a dónde ir, que había perdido todo, que incluso su círculo social lo había abandonado. Porque en cuanto dejó de ser el hombre con dinero, dejó también de ser relevante para quienes antes lo rodeaban. Y, finalmente, me pidió dinero. La ironía de la situación era tan absurda que no pude evitar reír, una risa amarga que resonó en la pequeña sala como una bofetada. Lo observé durante un largo momento, preguntándome si realmente esperaba que después de todo lo que había hecho, después de haberme tratado como si fuera una extraña en su propia familia, yo simplemente aceptaría ayudarlo como si nada hubiera pasado. Sentí la tentación de recordarle, con lujo de detalles, el día en que me desheredó, la frialdad con la que me dijo que debía aprender a valerme por mí misma. El desprecio con el que me dejó fuera de su vida sin el más mínimo remordimiento. Pero en lugar de eso, simplemente respiré hondo y dejé que una sola frase escapara de mis labios con la misma indiferencia con la que él me había tratado años atrás. Dije que pensé que debía aprender a valerse por sí mismo. Por un instante, vi el destello de dolor en su rostro, un reflejo fugaz de la humillación de ser rechazado por la misma persona que él había despreciado. Sus labios se separaron, como si quisiera responder, pero no encontró las palabras. Se quedó en silencio, con la mirada clavada en el suelo, hasta que finalmente se puso de pie con lentitud y se dirigió hacia la puerta. No me miró al salir, no intentó insistir, solo se alejó con la misma aura de derrota con la que había llegado. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé de pie en la sala durante varios minutos, procesando lo que acababa de ocurrir. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y vacío, como si el sabor de la venganza no fuera tan dulce como imaginé, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación de justicia que me recorría el cuerpo. Porque, aunque en ese momento no lo sabía con certeza, esa no sería la última vez que mi padre vendría a buscarme. Y la próxima vez, no sería solo para pedir ayuda. Sería para enfrentar las consecuencias de sus actos de una manera que jamás habría imaginado. Actualización 2. Un año había pasado desde aquella noche en la que mi padre apareció en mi puerta con el rostro consumido por la desesperación y la derrota. Un año desde que lo vi tragarse su orgullo para pedirme ayuda, solo para encontrarse con la misma indiferencia que él había mostrado hacia mí en el pasado. Después de ese encuentro, pensé que su insistencia cesaría, que aceptaría su destino y desaparecería de mi vida de una vez por todas. Pero no fue así. Su caída fue larga y dolorosa, y aunque al principio traté de ignorarla, con el tiempo comencé a seguirla de cerca, no por preocupación, sino por algo mucho más oscuro, la necesidad de verlo hundirse hasta el fondo. Los primeros meses después de nuestro encuentro fueron relativamente silenciosos. De vez en cuando recibía mensajes de números desconocidos que sabía que eran de él, aunque jamás los respondí. Algunas veces eran simples intentos de contacto, palabras vacías que buscaban conmoverme, pero otras veces eran súplicas disfrazadas de reproches. Decía que yo no entendía lo que era perderlo todo, que al menos él había tratado de darme una vida estable, que no era su culpa que las cosas hubieran salido mal. Incluso llegó a culparme, insinuando que si yo lo hubiera apoyado cuando más lo necesitaba, no estaría en la miseria en la que ahora se encontraba. No era sorpresa que aún se negara a aceptar su responsabilidad, que buscara a quien señalar en lugar de enfrentar la verdad. Pero lo que sí me sorprendió fue la rapidez con la que su mundo se desmoronó por completo. Conforme los meses pasaban, su situación se volvió más precaria. A través de conocidos supe que había tenido que mudarse de la casa en la que vivía con su esposa, pues ya no podía pagarla. Durante un tiempo se alojó en un apartamento pequeño y descuidado, una imagen que contrastaba con la vida de lujo a la que siempre estuvo acostumbrado. Pero incluso eso era temporal.
Sus ingresos, que alguna vez parecían inagotables, se habían reducido a prácticamente nada, y con cada deuda que acumulaba, se acercaba más al punto de no retorno. Lo que una vez fue un hombre respetado en su círculo social, alguien que presumía de sus conexiones y su poder, ahora era apenas una sombra que la gente evitaba. Un paria que nadie quería cerca por temor a que pidiera algo que no podían o no querían darle. La ironía de todo esto no se me escapaba. Mi padre había construido su vida bajo la premisa de que el dinero lo era todo, de que el respeto y el estatus eran lo único que importaba. Había traicionado a su propia hija por una mujer que le prometió más riqueza, más influencia, y ahora se encontraba completamente solo, sin dinero y sin nadie que lo apoyara. Sus amigos lo abandonaron en cuanto dejó de ser alguien con quien podían beneficiarse, la familia que le quedaba se distanció de él al ver que no tenía nada que ofrecer. Y cuando finalmente entendió que estaba solo en el mundo, volvió a buscarme. No fue de inmediato, claro. Durante meses intentó sobrevivir sin recurrir a mí, quizás por orgullo, quizás porque aún creía que de alguna forma lograría salir adelante por su cuenta. Pero cuando ya no tuvo más opciones, cuando todas las puertas se cerraron frente a él, decidió probar una vez más. Esta vez, no se presentó en mi puerta sin previo aviso, sino que intentó contactarme de manera más sutil. Al principio fueron correos electrónicos, mensajes escuetos en los que trataba de sonar casual, como si quisiera retomar el contacto como un padre preocupado que solo buscaba saber cómo estaba su hija. Cuando vio que yo no respondía, intentó con cartas, notas escritas a mano que de alguna manera me hicieron sentir una punzada de algo que no quería reconocer. Porque aunque sabía que sus intenciones no eran sinceras, había algo en la caligrafía temblorosa, en las palabras cuidadosamente elegidas, que revelaban el miedo de un hombre que finalmente estaba entendiendo lo que significaba ser realmente olvidado. Pero nada de esto me hizo cambiar de opinión. No porque no tuviera emociones, sino porque sabía que la única razón por la que me buscaba era porque no le quedaba nadie más. No era un intento genuino de reconciliación, no era arrepentimiento real, era desesperación disfrazada de afecto. Y yo no estaba dispuesta a caer en su juego. Mientras todo esto ocurría, yo también estaba moviendo mis propias piezas. No me bastaba con ver su caída, quería asegurarme de que nunca tuviera la oportunidad de volver a levantarse. Fue entonces cuando recordé algo que mi madre me había dicho antes de morir, algo que en su momento no comprendí del todo, pero que ahora cobraba un significado completamente nuevo. Me había dicho que, pasara lo que pasara, nunca permitiera que me quitaran lo que era mío, que debía estar atenta, porque había cosas que no siempre eran lo que parecían. Siguiendo esa pista, decidí contactar a un abogado, alguien que pudiera ayudarme a revisar el testamento de mi madre y averiguar si lo que mi padre había hecho era completamente legal. Sabía que algo no cuadraba, que el hecho de que él hubiera tomado todo tan fácilmente significaba que había algo más detrás. Y tenía razón. Después de semanas de revisión y de buscar en documentos que nunca pensé que volvería a ver, encontramos lo que estaba buscando. Había pruebas de que mi madre había sido manipulada para cambiar su testamento en los últimos meses antes de su muerte, documentos que mostraban irregularidades en la forma en que mi padre tomó posesión de su herencia. Era un caso difícil, pero no imposible. Si lograba probar que hubo coacción, podría impugnar el testamento y recuperar lo que me correspondía. Así que eso hice. Inicié el proceso legal sin decírselo a nadie, sin que mi padre tuviera la menor idea de lo que estaba por ocurrir. Mientras él continuaba en su miseria, creyendo que su única preocupación era sobrevivir un día más, yo estaba preparando la estocada final. Porque si había algo que había aprendido en esos años lejos de él, era que la venganza no se tomaba con prisas, sino con precisión, con paciencia, con la certeza de que cuando llegara el momento, el golpe sería imposible de evitar. Y cuando finalmente cayó, cuando la notificación legal llegó a sus manos, su reacción no tuvo precio. Porque en ese instante, en el momento en que leyó cada palabra, comprendió que no solo lo había perdido todo, sino que lo poco que le quedaba estaba a punto de desaparecer. Y esta vez, no habría nadie que lo rescatara. Actualización 3.
El proceso legal fue lento, pero cada día que pasaba se sentía como un paso más hacia la justicia, una justicia que mi madre no había podido ver en vida y que yo, con cada documento presentado, con cada argumento expuesto, estaba determinada a recuperar. Durante meses, mi existencia giró en torno a este pleito, a la meticulosa disección de cada decisión que mi padre había tomado tras su muerte, a la paciente recopilación de pruebas que demostraban que lo que él había hecho no era solo una traición moral, sino también un acto legalmente cuestionable. Y mientras yo trabajaba incansablemente para deshacer el daño que él había causado, él seguía cayendo, cada vez más profundamente, cada vez más solo. Cuando finalmente recibió la notificación oficial de la demanda, su reacción fue predecible. No hubo un reconocimiento inmediato de culpa, no hubo una aceptación de que había actuado de manera indebida. En su mente, él todavía era la víctima, el hombre arruinado que estaba siendo atacado por su propia hija en el momento más vulnerable de su vida. Me enteré por conocidos que cuando leyó el documento por primera vez, estalló en ira, golpeando la mesa con tanta fuerza que tiró el café que tenía enfrente. Maldijo mi nombre, dijo que yo era una ingrata, que después de todo lo que había hecho por mí, así era como le pagaba. Como si desheredarme, como si arrancarme lo que mi madre había querido para mí, hubiera sido un acto de amor y no de egoísmo puro. No tardó mucho en buscarme. Sabía que en este punto él no tenía recursos para enfrentar una batalla legal costosa, que no tenía abogados dispuestos a representarlo sin un pago garantizado, pero aún así se aferró a la idea de que, si hablaba conmigo en persona, si me manipulaba lo suficiente, podría hacerme desistir. Y así, una tarde, mientras salía del edificio donde trabajaba, lo vi esperándome en la acera. Su figura, antes imponente, ahora parecía encogida dentro de un abrigo que le quedaba grande, el rostro demacrado y con arrugas que el tiempo y el estrés habían acentuado. No había rastro del hombre que una vez había sido, del padre que se había sentado en su lujoso despacho para decirme con absoluta indiferencia que yo ya era adulta y debía aprender a valérmelas por mí misma. A pesar de todo, me detuve. No porque quisiera escuchar sus excusas, sino porque quería verlo, quería presenciar con mis propios ojos el resultado de sus decisiones. Cuando nuestras miradas se cruzaron, supe de inmediato que no había venido a disculparse, que lo que iba a decir no era un reconocimiento de sus errores, sino un último intento desesperado de hacerme sentir culpable. Dijo que no entendía por qué le estaba haciendo esto, que ya había sufrido lo suficiente, que no era necesario seguir castigándolo. Insinuó que mi madre estaría decepcionada de mí, que si ella estuviera viva jamás habría permitido que las cosas llegaran a este punto. Y en ese momento, supe con absoluta certeza que nunca cambiaría, que incluso cuando estaba en el suelo, incluso cuando no le quedaba nada, su orgullo seguía intacto, su ego seguía impidiéndole ver la verdad. Así que lo miré, sin rabia, sin tristeza, sin la más mínima compasión, y le dije que él mismo se había hecho esto. Que no había sido yo quien lo dejó sin nada, que no había sido yo quien firmó documentos sin leerlos, que no había sido yo quien traicionó a su propia hija por una mujer que apenas conocía. Le dije que lo único que estaba haciendo era reclamar lo que siempre debió haber sido mío, lo que él nunca debió haberme arrebatado. Y con eso, sin darle oportunidad de responder, me di la vuelta y me marché. Desde ese día, su actitud cambió. Supongo que en ese momento finalmente entendió que no iba a lograr que desistiera, que no había manera de convencerme de que le debía algo. Lo siguiente que supe fue que había intentado contratar a un abogado para contraatacar, pero sin dinero, sin propiedades y sin testigos que pudieran respaldar sus afirmaciones. Su caso no tenía ninguna posibilidad de éxito. Era cuestión de tiempo antes de que el fallo estuviera a mi favor, antes de que el sistema hiciera lo que yo había esperado durante años, quitarle lo poco que le quedaba y devolvérmelo a mí. Cuando el juicio llegó a su fin, el resultado fue claro e irrefutable. La evidencia era contundente, la manipulación sobre mi madre había sido probada, las irregularidades en los documentos eran tan obvias que incluso el juez pareció sorprendido de que nadie las hubiera cuestionado antes. Y así, poco a poco, todo lo que mi padre había acumulado gracias a la traición comenzó a ser desmantelado. Las cuentas que aún estaban a su nombre fueron embargadas, las propiedades que habían sido transferidas ilegalmente volvieron a mí.
Los bienes que aún podían venderse fueron liquidados para saldar las deudas que él había acumulado. Cuando el proceso terminó, no solo había recuperado lo que me correspondía, sino que él había quedado en la nada más absoluta. El día en que recibió la notificación final, en la que se detallaba que oficialmente ya no tenía ningún derecho sobre las propiedades que una vez poseyó, volvió a buscarme. Esta vez, no con la intención de negociar ni de pedirme piedad, sino con la furia de un hombre que finalmente entendió que había perdido. Me lo encontré esperándome en la calle una vez más, pero esta vez no tenía la mirada suplicante ni la voz temblorosa. Esta vez estaba consumido por la rabia, por la impotencia de saber que había sido derrotado. Apenas me vio, me gritó que yo era un monstruo, que había disfrutado verlo caer, que no tenía alma ni corazón. Lo dejé hablar. Dejé que toda su ira se derramara sobre mí, que dijera todo lo que necesitaba decir para convencerse a sí mismo de que la culpa no era suya, sino mía. Y cuando terminó, cuando su respiración se volvió errática y sus manos temblaban de la furia contenida, simplemente lo observé con la misma calma con la que él me había observado años atrás. Cuando me dijo que yo no recibiría nada. Con la misma frialdad con la que él me había dado la espalda, le respondí que la diferencia entre él y yo era que yo nunca le robé nada. Y así, sin esperar una respuesta, me alejé por última vez. Porque la venganza no siempre llega con gritos ni con violencia, a veces es silenciosa, a veces es solo la certeza de que, al final, quien alguna vez se creyó invencible termina cayendo sin nadie que lo ayude a levantarse. Actualización 4. 2 años habían pasado desde la última vez que vi a mi padre. 2 años desde aquella escena en la que su furia descontrolada fue lo único que le quedó después de perderlo todo. 2 años en los que su nombre dejó de ser una sombra que me seguía a todas partes y se convirtió en un simple recuerdo, un fantasma del pasado que ya no tenía poder sobre mí. Sin embargo, el eco de su caída aún resonaba en ciertos rincones de mi vida, en murmullos de familiares distantes que se atrevían a mencionarlo en conversaciones en las que yo no participaba. En los rastros de su existencia que aún persistían en los lugares que alguna vez frecuentó, en los escombros de la vida que él mismo se encargó de destruir. No era difícil seguir su rastro, aunque nunca me tomé la molestia de hacerlo activamente. La información llegaba sola, se filtraba en comentarios casuales de conocidos, en los susurros de quienes aún recordaban lo que una vez fue y lo que se había convertido. Su declive había sido constante, una espiral descendente de la que nunca logró escapar. Sin dinero, sin propiedades, sin amistades que lo sostuvieran, fue cayendo en una miseria que él mismo había provocado, una en la que la única compañía que tenía era la de su propio orgullo quebrado. Al principio, intentó mantenerse a flote con trabajos esporádicos, labores mal pagadas que jamás habría considerado en su vida anterior. No tardó mucho en descubrir que nadie quería contratar a un hombre como él, no porque no tuviera habilidades, sino porque toda su vida se había basado en su capacidad de comprar influencia, y cuando el dinero desapareció, también lo hizo cualquier vestigio de poder. Los mismos contactos que antes le abrían puertas ahora evitaban siquiera responder sus llamadas, los socios que alguna vez lo adularon ahora lo veían como una carga. Un recordatorio incómodo de lo efímero que era todo aquello en lo que había construido su existencia. Con el tiempo, la situación se volvió aún más precaria. Supe por terceros que había intentado demandarme, que había buscado la manera de recuperar algo de lo que había perdido. Pero no tenía base legal para hacerlo. Todo lo que había sucedido estaba dentro de los límites de la ley, cada paso que di fue meticulosamente calculado para asegurarme de que no tuviera ninguna oportunidad de revertirlo. Y así, una tras otra, todas sus apelaciones fueron rechazadas, cada intento de pelear terminó en la misma conclusión inevitable, él había perdido, y yo no iba a ceder. Los rumores sobre su vida comenzaron a volverse más oscuros. Algunos decían que estaba viviendo en un refugio para personas sin hogar, otros que dormía en la parte trasera de un viejo coche que apenas funcionaba. Nadie sabía con certeza dónde estaba, porque nadie se preocupaba lo suficiente como para averiguarlo. Pero lo que era innegable era que ya no pertenecía a aquel mundo que alguna vez consideró suyo. Era un hombre que había sido olvidado por todos, excepto por la vida misma, que se encargaba de recordarle cada día lo que había perdido. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que no sentía placer al saberlo.
Durante años creí que el día en que viera a mi padre sufrir las consecuencias de sus actos, sentiría una satisfacción absoluta. Que disfrutaría cada momento de su miseria con la misma frialdad con la que él disfrutó despojarme de lo que era mío. Pero la verdad fue diferente. No había júbilo en ver su desgracia, no había un gozo perverso en su caída. Solo una profunda sensación de cierre, una certeza de que el equilibrio había sido restaurado, de que el universo, en su manera cruel y paciente, había cobrado la deuda que él mismo generó. El último rastro que tuve de él fue una noticia breve, una mención casual en la conversación de alguien que no sabía que yo estaba escuchando. Decían que lo habían visto en un comedor comunitario, que su ropa estaba gastada, su cabello canoso y descuidado, su mirada vacía. Que ya no era el hombre que alguna vez se jactó de su fortuna y su éxito, sino solo otro rostro anónimo en una multitud de olvidados. No hice nada con esa información. No fui a buscarlo, no intenté confirmar si era cierto. Para mí, el capítulo estaba cerrado. Había tomado de vuelta lo que me pertenecía, había asegurado que nunca más tuviera el poder de arrebatarme nada, había visto su caída hasta el último peldaño de la escalera. No quedaba nada más por hacer. Porque, al final, la peor venganza no siempre es un acto de destrucción directa. A veces, la verdadera venganza es dejar que la vida termine lo que uno solo se encargó de iniciar. Y yo había hecho mi parte. Lo demás, le pertenecía al destino. Actualización final. 5 años habían transcurrido desde la última vez que escuché su voz, desde aquel día en que su furia fue lo único que le quedó cuando entendió que lo había perdido todo. Desde la última mirada de odio que me dirigió cuando se dio cuenta de que no había ninguna oportunidad de redención. Durante todo ese tiempo, su existencia dejó de ser una presencia en mi vida, su nombre se convirtió en un eco que ya no resonaba con fuerza, en una historia que, aunque todavía formaba parte de mi pasado, ya no tenía ningún impacto en mi presente. Sin embargo, la vida tiene una forma peculiar de traer de vuelta los espectros que uno cree haber enterrado, y cuando menos lo esperaba, él regresó de la única manera en la que todavía podía hacerlo. Con un mensaje que no pedía nada, con unas palabras que llegaban demasiado tarde. La notificación del correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada una mañana cualquiera, sin advertencia, sin un título llamativo, solo un nombre que no había visto en años y que, por un momento, me hizo dudar si abrirlo o simplemente dejarlo en el olvido. Pero la curiosidad, esa fuerza incontrolable que a veces empuja incluso a quienes ya han cerrado un capítulo, me hizo presionar el mensaje. No era largo, ni dramático, ni siquiera desesperado. Eran solo unas pocas líneas que, en su brevedad, contenían todo lo que jamás había dicho en vida. Lo entiendo. No espero que me perdones. Solo quería decirte que lo lamento. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato, sin saber exactamente qué sentir. No había excusas, no había intentos de justificar lo que había hecho, solo una aceptación tardía de la realidad, una rendición silenciosa de alguien que sabía que ya no tenía derecho a pedir nada. Me pregunté cuánto tiempo le habría tomado escribirlo, cuántas veces habría borrado y reescrito esas frases, cuántos minutos habría pasado debatiéndose entre enviarlo o no. Pero al final, la respuesta no importaba. Lo único que importaba era que lo había hecho cuando ya no significaba nada. No respondí. No porque no sintiera nada, sino porque entendí que no había nada que decir. Durante años había esperado alguna clase de reconocimiento por su parte, alguna señal de que, al menos en el fondo, sabía que se había equivocado. Pero cuando finalmente llegó, me di cuenta de que las disculpas no cambian el pasado, no borran las cicatrices, no revierten el daño. No devuelven los años perdidos, ni la familia que nunca tuvimos, ni la seguridad que me arrebató cuando me despojó de todo. Su arrepentimiento no tenía valor para mí porque no podía devolverme lo que realmente importaba. A veces me preguntaba qué habría sido de él después de aquel mensaje, si aún seguía vagando por las calles, si había encontrado una forma de sobrevivir, si en algún punto logró recuperar una parte de la vida que había perdido. Pero esas preguntas se desvanecían tan rápido como aparecían. La verdad era que ya no me importaba. Su destino, cualquiera que fuese, ya no tenía nada que ver conmigo.
Durante mucho tiempo pensé que la venganza era lo único que me daría paz, que el día en que lo viera caer hasta lo más bajo sería el día en que finalmente me sentiría completa. Pero lo que descubrí es que la venganza no es un evento, no es un solo momento de triunfo. Es un proceso, una serie de decisiones que, poco a poco, inclinan la balanza a favor de quienes fueron injustamente despojados. No se trata de ver sufrir a quien nos hizo daño, sino de asegurarnos de que nunca más puedan hacerlo. Y eso, finalmente, lo había logrado. No supe más de él después de aquel mensaje. No intentó contactarme otra vez, no hubo más intentos de recuperar lo que nunca le perteneció. Su historia, al menos para mí, terminó en ese punto, en una despedida silenciosa que no pedía más de lo que estaba dispuesto a dar. Y así, con la misma indiferencia con la que él me apartó de su vida años atrás, dejé que su existencia se desvaneciera de la mía, sin rencor, sin odio, sin ningún sentimiento que lo atara a mi presente. Porque al final, la verdadera victoria no fue verlo caer. La verdadera victoria fue seguir adelante sin él. Y esa fue la única respuesta que recibió.